Buenas tardes. El día de hoy, en el Seminario Doctoral Gerontología y Trabajo Social Comunitario en el contexto venezolano y latinoamericano, estaremos compartiendo el tema Dilemas éticos en la atención del adulto mayor. La facilitadora es la doctora Maica Bravo y los autores son la doctora Dora Rivero, Elaudi Rodríguez, Jesús Romero, Josefina Zurita y mi persona, Marina Isabel Vargas. El envejecimiento poblacional demanda cambios significativos en el ser humano, aumentando la susceptibilidad y vulnerabilidad ante agresiones patológicas, sobre todo en patologías crónicas, lo que amerita mayor atención en salud, y esto trae consigo dilemas éticos relacionados a la toma de decisiones, a la atención del paciente, a la relación médico-paciente y a la toma de decisiones anticipadas de los adultos mayores. En épocas pasadas, estos dilemas éticos podían estar influenciados por algunos aspectos como la edad, el control de costos, la asignación de recursos, las situaciones de institucionalización. Los adultos mayores que tenían mayores riesgos de acuerdo a algunas condiciones, como por ejemplo condiciones de pobreza, limitación de acceso y equidad a los sistemas de salud, lo que llevaba al médico a tomar más conciencia de la situación del adulto mayor y canalizarlo a instituciones que fueran adecuadas para ellos. Hoy en día, con los avances de la tecnología que podemos brindarle mejor atención al adulto mayor, también tenemos mayores riesgos de complicaciones. Esto trae consigo nuevos dilemas éticos. Es por eso que el día de hoy vamos a analizar los dilemas éticos actuales que se presentan en la atención de los pacientes adultos mayores. Ya para entrar en el tema, es importante destacar que el término bioética se viene escuchando en los Estados Unidos alrededor de los años 1970. Sin embargo, ya para la época de Hipócrates, en el siglo V a.C., se venían tomando algunas consideraciones éticas en cuanto al trato del paciente. Hoy en día, con todos los avances que hay a nivel de la medicina, por ejemplo, como el tema de la prolongación de la vida, la eutanasia, la manipulación genética, surge un interés constante por seguir estudiando y desarrollando todos los temas relacionados con la bioética. Ya sabemos que la bioética estudia la moralidad de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida. Existen por esto diferentes códigos, hay diferentes códigos éticos, y entre ellos tenemos el código de Nuremberg, que con frecuencia lo están actualizando con el fin de proteger al paciente y proteger su integridad ante todos estos desafíos que se van presentando con los avances de la ciencia. En la práctica clínica existen 4 principios fundamentales de bioética. Entre ellos tenemos el principio de beneficencia, que se refiere a hacer el bien a otros de modo de restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Tenemos también el principio de no maleficencia, que no es un principio en sí, sino que cobra importancia cuando se requiere proteger al paciente en una acción que ofrezca más riesgos que beneficios. También tenemos otro principio muy importante, que es el de autonomía. Se refiere a que el paciente tiene la posibilidad de aceptar o negar un acto médico después de ser convenientemente informado. Para esto se recomienda el uso del consentimiento informado, donde el paciente expresa que conoce claramente lo que se le va a realizar, los riesgos a los que se va a someter, y él autoriza o no someterse al procedimiento. En el caso de los adultos mayores también tenemos un documento, que es el de decisiones anticipadas, donde el paciente manifiesta su voluntad o deseo de ser sometido o no a procedimientos o a tratamientos en caso en que él tenga riesgo vital y no pueda decidir en ese momento. En caso de que este documento no exista, sí se delega la decisión a un tutor o a un apoderado legal, o en este caso a un familiar. Finalmente tenemos el principio de la justicia, que se refiere a la equidad en la distribución de los recursos y bienes considerados comunes y da igualdad de oportunidad de acceso a estos. Se aplica más que todo este principio en el ámbito social. La ética nos recuerda a los profesionales el gran privilegio que supone entrar en la vida privada de las personas mayores, pero también nos indica la gran responsabilidad que esto representa. La intimidad, la privacidad que nos hacen llegar las personas mayores y sus familias nos pone ante el deber de la confidencialidad, y esta confidencialidad es la que garantiza el derecho a la intimidad. Cuando nos referimos a la bioética aplicada a las personas mayores, se debe tener
presente el respeto a la vida y a la dignidad de las personas humanas, para lo cual es primordial saber qué es ser una persona mayor y entender que las personas mayores tienen una dignidad que es inherente al ser humano y que esta dignidad nunca se va a perder ni se va a deteriorar aun con la edad. Saber que por el hecho de ser una persona, simplemente por el hecho de ser una persona, independientemente de su edad, merece respeto, es responsable, es libre y es único. Por eso es tan importante tener en cuenta el respeto a la vida y a la dignidad. También tenemos que recordar que la vida humana constituye un valor fundamental del que no se puede disponer arbitrariamente. No es un valor absoluto, es decir, se puede cuestionar en los casos en que esté en juego la dignidad de la persona. Por ejemplo, la prolongación de la vida de una persona con fármacos causándole sufrimiento. El respeto a la dignidad de la persona mayor generalmente hay que tener cuidado porque la persona mayor es más vulnerable. Hay que protegerla más para evitar explotaciones, malos tratos, ya que la dignidad no va a variar con la edad. La persona mayor puede perder parte de su personalidad en algunos casos, como por ejemplo en las personas con demencias, pero no de su persona. O sea, la personalidad nunca la va a perder. Por eso merita respeto. Los problemas éticos se pueden presentar cuando el adulto mayor o sus familiares se encuentren en un conflicto que atente contra su dignidad, como por ejemplo obligar al adulto mayor a permanecer aislado, administrarle nuevos fármacos sin estudios suficientes, abandonarlo o ser negligente en su cuidado, a maltratarlo, a excluirles de servicios asistenciales por razones, por ejemplo, utilitarias, o abusar de su estado de incapacidad mental, entre otras cosas. Estos son uno de los principales dilemas que se presentan, sobre todo en el ámbito familiar. Fíjense lo importante que es tener presente los principios éticos en el trato hacia el adulto mayor, ya que esto influye directamente en la calidad de vida de ellos, así como lo reporta el estudio realizado por García y Cantú en el año 2023, publicado en la revista colombiana de bioética, donde ellos se plantearon cuál es la condición necesaria en la calidad de vida de los adultos mayores que les permita llevar un proceso de envejecimiento digno, obteniendo que los adultos mayores necesitan buen trato mediante el respeto y la comprensión, que representa la autonomía en un 25,6%, buen trato, paciencia, que les valoren, recibir un trato igual, que les tomen en cuenta, convivencia y compañía, lo que representa solidaridad en un 31,2%, amor, cariño, atención, cuidados y que los escuchen, que es subsidiariedad 34,2%, además del apoyo y amabilidad, que es la sociabilidad en un 9%. Por tanto, ellos concluyen dentro de sus resultados que la presencia de recursos bioéticos en las interacciones con los adultos mayores favorece su percepción de calidad de vida, facilitando de esta manera el que lleven una vida digna. En la sociedad actual se plantean algunos dilemas éticos en relación a la atención del adulto mayor y estos dilemas guardan relación entre sí. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el principio de autonomía. Si la edad representa un límite para el ejercicio de la autonomía. Fíjense, el hecho de envejecer implica un declive de la autonomía y de la competencia. El hecho de tener dificultades para llevar a cabo ciertas tareas, como por ejemplo movilizarse o asearse, algunas fallas en la memoria o la lentitud en el pensamiento, no implica la pérdida de la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismo o sobre su propia vida. Entonces debemos estar atentos en esto. Por lo tanto, el hecho de no tener la competencia adecuada para que el adulto mayor pueda cumplir algunas funciones básicas no debe ser una limitante para que el adulto mayor pierda su autonomía. Asimismo, tenemos otros dilemas como la inequidad en los sistemas de salud, tal como la falta de medicamentos para determinadas enfermedades crónicas no transmisibles en una sociedad que está envejeciendo a una velocidad acelerada. También tenemos la falta de discreción y confiabilidad hacia el paciente dentro de los componentes obligados del profesionalismo y de la ética médica. La falta de respeto a la intimidad y a la privacidad de las personas mayores, así como el abuso y el maltrato. La percepción también del adulto mayor con una posición pasiva, que a veces se resignan al paso del tiempo. Por ejemplo, repiten frases como ya yo estoy viejo, como yo voy a cambiar,
a mi edad, para qué quiero estudiar, para qué hacer esto con estos años que tengo, quién me va a tomar en cuenta. Estas expresiones son de negación para un crecimiento personal y de aceptación de la condición de ancianidad como necesariamente deficiente, y no siempre es así. Reiterativo el mensaje de la sociedad para una persona de edad, que muchas veces ya nosotros los etiquetamos o los calificamos como de que no se pueden, y esto no ayuda y también afecta la dignidad y el respeto a la persona. Entonces, de esta manera se va buscando como ese estereotipo del adulto mayor dependiente, débil y que representa una carga social. De allí viene parte de nuestra responsabilidad en empezar hasta con cambiar la manera de tratarlos a ellos. Otro dilema importante es el hecho de la edad como un criterio, por ejemplo, para el ingreso a UCI o para priorizar la aplicación de un tratamiento médico en situaciones de emergencia. La edad no debería ser una limitante. Sin embargo, ante estas situaciones de emergencia sanitaria y con escasos recursos, hay guías internacionales que sugieren priorizar al que más se podría beneficiar por su potencial recuperabilidad. Por ejemplo, el que tenga mayor expectativa de vida, con calidad, o usar el criterio de supervivencia libre de discapacidad. Esta situación pone al médico en una posición bastante difícil, donde debe decidir para resolver, aunque incluso en el juramento hipocrático que hace este médico, tenemos que recordar que uno de los principios es no permitir que consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza u orientación sexual o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mis pacientes. Entonces es un gran dilema en el momento de situaciones de emergencia con escasos recursos. Otro dilema muy importante está vinculado al contexto actual, que resulta, ¿verdad?, un desafío para el médico, como el hecho de tener que darle prioridad a la atención del adulto mayor a la par de otros problemas priorizados en salud, como es el incremento de enfermedades emergentes, como lo que vivimos ahora reciente con la pandemia del COVID-19. En esta situación se evidenciaron posturas y decisiones no congruentes con la ética médica, ya que muchos hospitales de diferentes países colapsaron. Por eso surge y es tan importante tener y crear protocolos y prepararse para estas situaciones que ponen al médico en un dilema ético. Otro aspecto importante relacionado con la atención del adulto mayor es el tema de la eutanasia, el cual es un procedimiento médico consciente, intencional y voluntario, mediante el cual se pone punto final a la vida de una persona, considerada en fase terminal, en relación a no tener posibilidades de prolongar su existencia con los tratamientos médicos hasta ahora conocidos y con el fin último de ofrecer un bien morir y sin sufrimiento. La muerte asistida solo está permitida en 4 países de Europa Occidental, en 2 países de América del Norte como Canadá y algunos estados de Estados Unidos, y en América Latina el único país donde se permite la eutanasia es en Colombia. Diferentes países del mundo coinciden en los derechos de los adultos mayores, que es facultarles para que tengan la potestad de escoger la posibilidad de la muerte asistida. Y este es un tema que va más allá del marco legal, que tiene implicaciones éticas, religiosas, culturales y de las tradiciones. Ya para concluir, es necesario considerar la vejez y el envejecimiento en su dimensión biográfica y cultural, haciendo énfasis en el carácter dinámico del envejecimiento, así como en la necesidad de aprender a vivir esta nueva etapa. Es importante también recordar que una buena calidad de vida incluye un buen trato, aspecto que es esencial en las interacciones con los adultos mayores. Y finalmente es importante recordar que el adulto mayor es un fin en sí mismo, no es un medio. Debe evitarse considerarlo como un actor no participante de la sociedad, ni como un objeto mediático para ciertos fines. El ser adulto mayor consciente y competente es digno, merece respeto y tiene una serie de derechos en cuanto es un agente moral. No puede ser utilizado sin el derecho a ejercer su voluntad. Es importante recordar que la autonomía le atribuye esos derechos. Por acá les compartimos las referencias bibliográficas consultadas. Para finalizar, queremos compartir este pensamiento de García,
Quizás las personas que respeta y aprecia la vida de las personas adultas mayores muy probablemente esté construyendo desde ahora su futura vejez. Así que los invitamos a prepararnos desde ahora a envejecer con dignidad.